there came a sound from heaven. Well, good morning, Buenos días, damas y caballeros, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que usted reciba la programación. Este es el mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Harris Reagan y Joseph Larson. ¿Quieres dar algún consejo a tu padre? ¿Alguno adicional? Tengo que pensarlo. Esa es la tentación, Joseph. Bueno, es un hombre joven y sabio. Qué bueno que ustedes nos acompañan en esta mañana. Quiero que lo sepan. Nosotros nos sentimos muy bendecidos. ¿Alguien sale a predicar próximamente? Sí, señor. El 23 y 24 de octubre voy a estar con los pastores Jason y Summer Collins en la iglesia Lakeside Church en Denver, Carolina del Norte. Los servicios van a ser sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 10:30 en la mañana. 2 servicios conmigo. Grace Larson Bromley va a tener servicios el viernes en la noche, el mismo fin de semana, el 22 de octubre a las 7 y una conferencia de damas el sábado en la mañana. Ella le va a bendecir con su música y ella es una excelente predicadora. Esté con nosotros en Lakeside, Carolina del Norte. Excelente. Dave, No, ¿ustedes? 2 reuniones este fin de semana del 8 a 10 de octubre. Vamos a estar en Cuban, Missouri, como hemos estado anunciando, at the Cross Family Worship Center. Viernes a las 6:30 de la tarde, sábado a las 10:30 de la mañana y 6:30 de la tarde, y el domingo a las 10:30 de la mañana, ahí en Cuban, Missouri. Así que le esperamos ahí. Y el 31 y el 30, Eros, Louisiana, cerca de Monroe, at the Cross of Christ Church, 1505 Sharp Road, 258. 3 servicios. El sábado a las 2 de la tarde, 6:30 en la tarde, y el domingo a las 10 de la mañana. Puede llamar al pastor Jim Green, 318-280-4777. Excelente, muy bien. Tengo uno también, es el 24 de octubre. En una semana vamos a estar con el pastor Matt Hebert en The Crossway Ministries en Patterson, Louisiana. Puede ver la información en la pantalla. Va a ser un servicio el domingo en la mañana a 9:30. Para más información, llamen al 985-714-2788. Excelente. Y yo voy a ir a Brighton, Michigan, el 21 de octubre y 22, el jueves y viernes a las 7 de la noche, con el pastor Asher Weber. Esta iglesia en particular ha tenido varios problemas desde que llegó mi papá. Eso fue una broma. No está. Bueno. Tú me vas a limpiar, ¿verdad? Eso está bastante interesante. Qué bien, qué bien. Bueno. Interesante. Eso merece que usted vaya a ver qué va a suceder cuando él vaya allí a predicar. Así que aproveche esa oportunidad. Miren, yo creo que todo el mundo debe de ir a escuchar eso. Yo necesito una copia de ese DVD también. Esa historia no terminó muy bien. Sí, pero Bueno, lo real fue mejor. yo creo que se asustaron conmigo. Este joven está tratando, quítenle la pala, que está acabando un hoyo. Bueno, el Señor probablemente no le gustó esa plaga que insertaste allí. Todo está en juego. Bueno, Asher es un joven maravilloso, un ex estudiante. Se graduó con Joseph y está haciendo un buen trabajo en Brighton. Y la gente ahí adoran grandemente Ohio ahí y otras iglesias cerca, en lugares donde yo he estado ahí muchas veces. Es bien fácil adorar. Va a ser una buena reunión. Yo sé que Joseph se estaba divirtiendo, pero va a ser una buena reunión. Vaya si puede. la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo
es realmente una de las más poderosas en la Biblia, obviamente, como es obvio, ¿no? Y, y en los últimos 100 años, podemos decir que el Señor ha cumplido la promesa que Él hizo en los últimos días: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y, y gracias a Dios que nosotros tuvimos el privilegio de ser parte de ello y ver literalmente a miles, y no estoy exagerando, bautizados con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. La iglesia está muy dividida, casi en el centro en lo que refiere a este tema en particular. Hay algunos que lo han aceptado, tal vez la mitad del mundo de la iglesia lo ha aceptado y una mitad del mundo de la iglesia también lo ha negado. Y yo personalmente siento que el negar el bautismo con el Espíritu Santo es el peor error que se puede hacer. Y creo que la Biblia es muy clara en esto, en lo que refiere a esta doctrina, ¿no? Y yo espero pues que lo que nosotros le enseñemos aquí en los próximos días, pues sea de bendición. No vamos a estar tanto tiempo como en la previa doctrina sobre el pecado, pero sí la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo es muy bíblica. Y eso es lo que es importante, ¿no? Dave, por favor, empezamos desde arriba. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos, no solamente los apóstoles. Debido a la cruz, el Espíritu Santo no podía entrar en el corazón y la vida de creyentes para vivir allí permanentemente. Y yo quiero tratar con esto un momento. Antes de la cruz, el Espíritu Santo no podía entrar en el corazón y la vida de nadie para estar allí permanentemente. Y si él lo hubiese hecho, que lo hizo con algunos, serían los profetas y ciertos reyes, etcétera, etcétera. Y cuando su misión fue terminada, entonces él se iba, ¿no? El Espíritu Santo se iba. Ahora, ¿por qué fue así? Fue así porque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Así que el problema del pecado, que hemos estado estudiando por un mes o algo así, permanecía y el Espíritu Santo no podía tener nada que ver con eso, así que no podía entrar en el corazón y la vida de los creyentes. Aún cuando los creyentes morían antes de la cruz, no podían ir al cielo. Ellos iban al paraíso y todavía eran cautivos de Satanás. Él no podía hacerles daño, él no podía causarles dificultades. Jesús resaltó esto en el capítulo 16 de Lucas, pero aún así todavía eran cautivos de Satanás. Pero cuando la cruz vino a ser un hecho, desde ese momento en adelante la Biblia dice que el paraíso dio a muchos que caminaron en Jerusalén, y personas en Jerusalén los vieron y los reconocieron como quienes eran: Jeremías, Isaías. Realmente no sabemos exactamente, pero eso sucedió porque la cruz removió el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, así de importante es el Espíritu Santo, así de importante es la cruz, damas y caballeros. Y pensemos en lo que estamos diciendo. El hecho de que los creyentes no podían ir al cielo antes de la cruz, cuando morían. No podían ir al cielo, ellos descendían al paraíso. Y no podían ser afectados por Satanás, pero todavía eran sus cautivos. Y Pablo dijo que Jesús llevó la cautividad cautiva, una palabra bastante inusual: llevó la cautividad cautiva. Eran cautivos de Satanás. Él llevó la cautividad cautiva, los hizo sus cautivos, y dio dones a los hombres, porque el Espíritu Santo hizo posible que los dones del Espíritu empezasen a obrar en corazones y vidas. Así que cuando dice que todos fueron llenos con el Espíritu Santo, no solo fueron los apóstoles, sino que debido a la cruz, el Espíritu Santo ahora podía entrar en el corazón y las vidas de todos los creyentes para morar allí permanentemente. Alabado Dios.
Hermano Swagger, y esto depende de usted si quiere discutir esto, pero yo creo que es muy importante, especialmente hacia los pentecostales en el presente. El Espíritu Santo en el día de Pentecostés, yo creo que realmente fue en dos partes. Había una obra doble del Espíritu Santo introducido al mundo en el día de Pentecostés, todo por Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. El primer aspecto del Espíritu Santo es para regenerar y bautizar a los creyentes a la persona de Cristo. Ahí es donde fue dado la libertad del pecado, donde la morada del Espíritu Santo se convirtió en una realidad a cada creyente. Y en segundo lugar, y yo creo que eso está sucediendo en Hechos 2:1 al 3. Después 2 al 4 da la segunda obra de ser lleno con el Espíritu Santo. Pero yo miro la promesa del Espíritu Santo como algo que llegó en el día de Pentecostés y llegó con su plenitud para todos los beneficios del nuevo pacto. Antes de eso no eran disponibles. Nuevamente, en primer lugar, tenía que suceder el evento de la cruz que tomara lugar para que el Espíritu Santo estuviera disponible para toda la provisión del nuevo pacto. Entonces, para mí, el día de Pentecostés es especial para la venida del Espíritu Santo, pero no exclusivamente para el bautismo. Los dos tenemos que entender importante y los dos tenemos que comprender y explicarlos. El Espíritu Santo entra en el corazón y la vida de cada creyente pecador que viene a Cristo. Correcto. Y el Espíritu Santo, cuando las personas, los amigos bautistas, dicen que recibimos el Espíritu Santo en el momento de Correcto. conversión, están en lo cierto. El Espíritu Santo entra en el corazón y la vida de la persona para estar allí permanentemente. Pero ese no es el bautismo con el Espíritu No, y Santo. por eso quería clarificar los dos, porque la gente que escucha las enseñanzas de Pentecostés sobre el bautismo en el Espíritu Santo, no lo decimos tan Así claro es. como debemos de decirlo, que los dos eventos por el resultado por lo que Cristo hizo en la cruz. El bautismo en Cristo no era disponible, eso es lo que hace la comunidad del nuevo pacto. Yo creo que, francamente, la mayoría de los pentecostales ni siquiera saben de qué se está hablando. Correcto, y ese es para su daño. Así es. Y mientras muchos en, en el mundo fundamental pentecostal desechan al bautismo del Espíritu Santo para daño de ellos. El movimiento pentecostal se está moviendo porque no entienden la obra del Espíritu Santo. Pedro declararía en Hechos 11 que el Espíritu Santo llegó sobre el pueblo en la casa de Cornelio mientras este es el término que él usó en Hechos 11 al principio. Lo único en la Biblia que parece que Hechos 10 son Hechos 2. Entonces, Pedro pone el principio de la iglesia como entendemos, el nuevo de la comunidad del nuevo pacto en el día de Pentecostés. Se ha dicho correcto que el Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, pero si no reconocemos, o por lo menos para enseñanzas, reconocer los dos aspectos del Espíritu Santo que llegan el día de Pentecostés, nosotros podemos confundir a la gente y realmente podemos poner en el bautismo del Santo lo que solo salvación trae. El bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas tiene que ver con servicio al Señor. Correctamente. Y realmente tiene que ver con la oración siendo contestada, milagros que se llevan a cabo, tiene que ver con la poderosa llenura del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, en esa capacidad. Y sé que viajando en todo el mundo, haciendo trabajo misionero, los misioneros bautistas llegaban a nosotros una y otra vez y nos decían, ¿y cómo es que ustedes hacen esto? ¿Cómo es que lo han hecho? Nosotros estamos aquí tantos años y no tenemos una décima parte de lo que ustedes tienen. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Obviamente es el bautismo con el Espíritu Santo. Correcto. Eso es lo que lo hace posible que esa obra de Dios se lleve a cabo. Correcto. Sin el bautismo con el Espíritu Santo hay cosas que se pueden hacer, pero no tanto como con el Correcto. bautismo. Para llegar a la defensa de ello, tengo que incluir algo. Este es lo que usted dijo, papá. Depende en la idea de que los discípulos no nacieron de nuevo antes del día de Pentecostés. Tenemos que calificar eso.
Sí, pero tenemos que discutir de la escritura para determinar lo que usted dijo era regeneración y eso sucedió en el día de Ujú. Pentecostés. Eso sería donde se agarra el argumento, pero si los discípulos nacieron de nuevo antes del día de Pentecostés, entonces lo único que tenemos en Hechos 2 es el derramamiento para servicios. Si no habían nacido regenerados antes del día de Pentecostés, entonces lo que se está discutiendo, cosas sucedieron, nacieron de nuevo, regenerados, se convirtieron hijos de Dios, como Juan capítulo 1 dice, y declarar a aquellos que le dio, el que lo recibe le dio derecho a ser hijo de Dios. Bien, pero yo quiero insertar esto. Es importante tener la terminología correcta. Los apóstoles fueron salvos antes del día del Pentecostés. La salvación, y es un poco distinto que nacer de nuevo. Eso es distinto a nacer de nuevo y hay confusión sobre eso, ¿no? Cuando yo hablo de nacer de nuevo, hablo de el nuevo pacto, hablo de ser regenerado, ser una nueva criatura, ser puesto o colocado en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo ahora entra en el individuo para morar allí para siempre, lo que no podía suceder antes de la cruz, no era posible. Pero Lucas 10 verifica que el nombre de los apóstoles fue escrito en el libro de la vida. Así que la manera correcta de verlo es que son salvos así como todos los demás en el nuevo pacto. Ellos ponen su fe en lo que Dios ha revelado en lugar a su plan de redención. Y en ese momento era la fe en Cristo que se demandaba para poder ser salvos. Y ellos han hecho eso. Así que si hubiesen muerto durante el reino de Cristo, lo que llamo ese periodo donde estos dos pactos realmente pasan una encima de la otra, en cierta manera, ellos hubiesen ido al paraíso, no hubiesen ido al cielo, porque la provisión del nuevo pacto todavía no estaba allí, pero eran salvos. Tenían el derecho legal. El primer Exacto. evangelio de Juan, el que lo recibió, Sí, les dio el derecho de hacerse hijos de Dios. El poder exacto. existe ahí. Entonces tenían el derecho ah, para recibir lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y me parece que eso es lo que tenemos que entender, porque ese periodo es bastante diferente, porque hay responsabilidad del antiguo pacto con lo que el nuevo pacto ofrecía estando allí al mismo tiempo. Así que es difícil a veces saber exactamente lo que sucedió en corazones y vidas en ese momento, pero no es difícil determinar lo que sucede desde el día del Pentecostés en adelante para la vida de cada creyente. No, no hay argumentación allí. Realmente el tema de nacer de nuevo es exhibir fe en Cristo y en el momento que eso sucede, entonces usted es una nueva criatura, es recreado en el interior, el Espíritu Santo le bautiza en Cristo, usted es libre del dominio del pecado y el Espíritu Santo se mueve en su interior e inmediatamente empieza el proceso de purificación, que es salvación. Cuando un creyente pecador viene a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo entra en el Correcto. corazón y la vida de ese creyente para ayudarles a vencer el pecado, para que tengan victoria sobre el pecado. Y sé que yo recibí cartas en los años 80 porque yo prediqué sobre el Espíritu Santo fuertemente en la mayoría de los casos. Y yo recuerdo que leí eh, de alguien en particular, y tal vez tuvimos más así, que decían, hermano Swagger, yo soy salvo, sé que lo soy, pero y soy bautizado con el Espíritu Santo, pero yo tengo amigos bautistas que ellos están viviendo una mejor vida que yo, Correcto. y eso yo no lo entiendo. Entonces, situaciones así, ¿no? Y realmente en aquel tiempo yo no entendía qué decirles tampoco, francamente, pero a la vez ese es el caso con cada persona que les ayuda a tener victoria sobre el pecado. Y en lo que tiene que ver con el servicio, ellos deben ser bautizados con el Espíritu Santo, lo que siempre será acompañado de hablar en otras lenguas para ayudarles a hacer el servicio del Señor, Correcto. ¿no? Y ser usados por Dios donde quiera que estén. Eso es la razón por la cual cuando las denominaciones pentecostales vinieron a ser al principio del siglo XX, se burlaron de ellas, ¿no? No tienen dinero, no tienen educación,
realmente es solamente una moda que dejará de ser después de cierto tiempo Correcto. y realmente no es algo tan importante. Algunos se burlaron, muchos lo hicieron y aún así vino a ser una de las más grandes en el mundo. Correcto. Y eso es por el poder sobrenatural Así es. conectado a los creyentes que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y esa es la evidencia, hermano Swagger, del poder para el servicio. Solo lo introduzco no para confundir o argumentar, para que la gente entienda lo que nosotros entendemos. Pero mucho, ellos no son claros en lo que creen sobre esto. Y ahora se quedó mi mente en blanco, pero Bueno, escuchen, Dios tomó el Pentecostés usado más en el mundo que fue usted y le enseñó a usted lo que usted no sabía. y eso era bastante. Pero al mismo tiempo nunca desechamos el mover esas, perdón, los clásicos que ponemos sobre en SBN muestran el resultado del Así bautismo en el es, Espíritu así Santo, lo es. revela, lo siente uno, cosas que se hizo. No se puede producir esto, no puede inventar el patrón correcto de mensajes para hacer esto, no se puede hacer eso. Pero lo que usted no sabía había sido, se le ha añadido a su conocimiento a través de gran dolor y la introducción del mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz definió estas dos obras y lo pone en su lugar apropiado y todo lo que creen, hermanos Swagger, tienen el beneficio no solamente una obra del Espíritu Santo, sino que la salvación y como un autor dijo, un autor pentecostés, la obra del Espíritu Santo en lo que se refiere a la pureza y en la segunda obra, la obra del Espíritu Santo que se refiere al espíritu de profecía, este poder que viene sobre la gente, podemos tener los dos, su vida ha sido usado por el Señor para mostrarnos estas diferencias y es bien importante que el mundo pentecostés, yo soy pentecostés clásico, si me define, si me quiere poner en una caja ahí donde me puso Dios, me puso ahí por un borracho, o una historia larga, pero no lo voy a contar, pero yo fui puesta en esta familia. Dios pone la solicitud, la familia, si el mundo donde vivimos, no hay una familia de Dios que existe que no tiene disfunciones, incluyendo el mundo pentecostés, porque no sabíamos, pero el Ujú. mensaje de la cruz ha definido claramente la obra del Espíritu Santo, uno para la salvación, nacido de nuevo en pureza, y el otro para el poder. Y hay de nosotros si no tomamos la lección que tenemos que Amén. aprender y aplicar los dos aspectos de un Espíritu Santo haciendo Eso dos es. obras, y más adelante podemos hablar cómo se unen, pero tenemos que entender. Cuando fuiste salvo y entregaste tu corazón a Cristo, antes de ser bautizado con el Espíritu Santo empezó a obrar en tu vida, ayudándote a vencer el Oh, alcoholismo, sí, las sí, apuestas, inmoralidad, todo eso, ¿no? muy poderosamente. Y así debe de ser. En todo aspecto. Y cuando yo entré al Pentecostés, voy a compartir mi historia. Fue confuso para mí porque yo escuché los pentecostales decir, usted no puede entender la Biblia hasta que no sea bautizado en el Espíritu Santo, Dios no le va a hablar, no le va a Y dirigir. eso no Eso es no es verdad. cierto. Eso no es la obra del Espíritu Santo. Ese es en el bautismo. Tal vez es aumentado, pero yo tuve eso cuando fui salvo. Yo le puedo decir cómo esos primeros 6 meses para mí fueron dinámicos. El Espíritu Santo libertándome. La noche que fui salvo fue la obra del Espíritu Santo. No había predicador, no había maestro. Yo estaba leyendo la Ujú. Biblia y el Espíritu Santo llegó y yo no le puedo decir por qué lo hizo, pero desde ese momento en adelante mi vida, hermano Swagger, el Espíritu Santo me dirigió, me dio dirección, me corrigió, me mostró cosas
que iban a llegar, habló conmigo y aún no había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero cuando escuché del bautismo en el Espíritu Santo, yo lo quería y Dios me conectó con usted primero, antes de que me conectó a una iglesia que predicaba y creía en el bautismo. Entonces, desde el principio, Dios puso este creyente nuevo en un lugar del Pentecostés clásico. Y es un propósito, pero eso es importante para mí. Ahí me puso, esa es la familia en donde me puso. Ahora, lo que Dios ha hecho es que le ha dado al mundo pentecostés a través de su vida, una oportunidad de corregir lo que estaban equivocados. Y si no tomamos ventaja de eso y unimos estas dos obras del Espíritu Santo, entonces nosotros arruinamos esta oportunidad grande para ser purificado en fe en Cristo y la cruz y ser usado sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo para ver que el mundo llegue a Cristo. Perdemos la oportunidad y estoy rogándole a nuestros creyentes, a los oyentes que lo consideren. Eso ha costado un gran precio, pero Dios ha abierto esta cadena y ha permitido que nosotros, no solamente para que ataquemos un grupo o el otro, pero sino que unir en fe la gente a la obra del Espíritu Santo. Desde el momento que la persona nace de nuevo, aunque no han sido bautizados con el Espíritu Santo hasta el momento, ellos pueden tener victoria sobre el pecado, Así es. sobre las esclavitudes de las tinieblas, no importa qué tan severas sean esas esclavitudes, lo pueden tener. Y la idea de que no pueden tenerlo y tienen que vivir en pecado hasta que hablen en otras lenguas, eso está mal. Y esa es una de las peores conclusiones, pues resultado de no distinguir estas cosas, hermano Suagre. Si eres lleno con el Espíritu Santo y hablar en lenguas, el Señor va a encargarse de sus No, no pecados. será así. Estuve con un amigo y está afiliado con una denominación y a cierto grado, discutimos el mensaje de la cruz. Y él está está enfrentándose por primera vez realmente. Empezó a explicar, bueno, yo creo en que las personas que van al altar, que el Espíritu Santo puede obrar milagrosamente en sus vidas mientras lo llenas con el Espíritu Santo para limpiarnos de ciertos pecados en su vida. A veces eso sucede. Tenía que decir eso, Señor. Tengo que estar de acuerdo que el Señor. Y esta es una de las razones que esto no es tan fácil. A veces como pentecostal, yo mismo, a veces miramos que Dios hace esos tipos de cosas. A veces Él va a quitar los cigarrillos en un instante, un momento, probablemente por el resultado del Espíritu Santo. Y esto se cree en el mundo pentecostal, pero no están equivocados. Pero sin embargo, lo que usted dice aquí en el texto es que todo es el resultado, todo mover del Espíritu Santo, de la obra consumada de Cristo. Así Todo es. don, bendición, gracia que recibimos a través del mover del Espíritu Santo en cualquier aspecto, Ujú. estamos progresando en nuestra vida en el camino de santificación en un lugar distinto. Mas, sin embargo, miramos su obra aquí en Hechos capítulo 2 para el servicio y pureza en nuestra vida, porque la cruz fue una obra consumada y completa y ahora había sido glorificado, ascendido al Padre. Entonces, tenemos que asegurarnos, como los dos ya han dicho, que hagamos esa distinción para ver y señalarnos de regreso al hecho de que esto llega por el resultado, esta pureza del que estoy hablando, no es la segunda obra, sino por la primera obra realmente del Espíritu Santo. Pero los amigos bautistas les falta tanto cuando Así es, ellos desechan el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Y, y realmente eso es tan real, lo es así es, realmente. Y eso es lo que ellos recibieron en el día de correcto. Pentecostés. Y estas son cosas que el Señor equipa a la iglesia. Es por eso es muy importante que entendamos esto. Quiero decir algo aquí. Cada uno de estos, Disculpa un momento, no pierdas la idea, por favor. Realmente cuando Pedro y Juan pagaron
oraron por aquel hombre que no podía caminar. No leemos de nada así, excepto cuando Jesús los envió a predicar y les dio poder para orar por los Correcto. enfermos. Esa fue una misión especial. Y fue temporario, fue temporario. Solamente una vez, solamente Durante una esa vez. misión, el tiempo que existió, eso fue a través de ellos, pero se los quitó después y dijo, esperad en Jerusalén hasta que sean llenos de Sí. poder. Entonces había un don que aún iba a llegar para purificar y para empoderar. Los dos Ujú. iban a llegar en el día de Pentecostés. El mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo, pero hay algo aquí que tengo que hablar y que yo creo que es importante. Todo lo que recibimos, hermano Swagger, lo recibimos por el resultado de nuestra fe. Fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Esta habilidad de ser purificado y depender en el Espíritu Santo para hacerlo se hace a través de la fe. Esta habilidad de operar en el ministerio y exhibir el poder del Espíritu Santo se hace solamente por fe. Cuando nuestra fe es puesto en un evento o un lugar equivocado o en el evento de salvación o el bautismo, en el evento del bautismo, no puede tener Claro poder que hasta sí, que claro sea que sí. empoderado con el Espíritu Santo. Lo perdemos. Nuestra fe tiene que ser en Cristo y el crucificado y la obra del Espíritu Santo es el resultado para purificación y nuestra fe en Cristo y el crucificado puede traer el resultado para el poder sobrenatural en nuestras vidas que tenemos que tener. Pero es fe, yo realmente creo que es fe. No hay dos Espíritus Santos, solo hay uno. Así es, Y es fe así en es. Cristo y la cruz que activa el Espíritu Santo. Entonces, la misma responsabilidad que tenemos hacia la pureza, puedo sugerir que es la misma responsabilidad que tenemos por el resultado de recibir el poder y esa efectividad sobrenatural. Los dos eventos son un comienzo. Pero a veces se cruzan unas con Se otras. pueden y es por eso que a veces cuando la gente exhibe fe en el Espíritu Santo puede ser usado por Dios en una medida grande, pero aún no ha sido bautizado en el Espíritu Así Santo. es, así Tomamos es. a Charles Spurgeon y escucha el ministerio de él. Él fue llamado el príncipe de los pecadores en su día. Él dijo, yo nunca quiero estar en el púlpito sin la unción del Espíritu Santo. Hay una dependencia, hay una confianza, un aspecto de fe y es fe que Dios honra. Nuevamente, tenemos que tener correctos los eventos, pero si no predicamos lo que son los eventos y lo que contienen, no va a haber fe para que la gente reciba los beneficios de estas cosas. Otra vez, no es una conversación fácil Ujú. porque la Biblia nunca nos muestra exactamente cómo funciona. El día cuando el Señor habló a mi corazón sobre este tema fue en el 1988. Y, y cuando yo empecé, estaba yo en la parte de atrás de la casa. Nuestra casa está en unas 20 tareas de tierra fuera de la ciudad. Y, y yo estaba en la parte de atrás de la propiedad donde hay pues privacidad. Estaba allí orando y el poder de las tinieblas, realmente yo no recuerdo que jamás había percibido eso de tal manera. Yo hasta le dije al Señor, Señor, tú dijiste que tú no permitirías sobre nosotros nada que no podemos llevar, sino que con cada tentación abrirías un escape. Y Señor, tú sabes que nadie puede soportar esto, tienes que hacer algo. Y, y tal vez unos 10 minutos después, tal vez, o tal vez no tanto tiempo así, que de repente ese poder de las tinieblas se apartaron, se fueron, y el Espíritu de Dios vino sobre mí de tal manera que yo creo que yo nunca había tenido una experiencia así. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, yo te voy a mostrar algunas cosas sobre el Espíritu Santo que tú ahora desconoces. Y yo me pregunté, pero ¿y qué es lo que me va a enseñar el Señor? Yo dije, Señor, tú me has dado al Espíritu Santo para tocar a naciones con el Evangelio. Y, y Él es Dios, así que yo estoy seguro que hay todo tipo de cosas que yo desconozco. Yo realmente no sé a qué te refieres y no hubo más explicación en ese momento. Y pasaron tal vez.
tal vez diría yo 6 o 7 años o más, cuando él empezó, digo cuando empezó, no fue todo inmediatamente, sino que fue cuando él empezó poco a poco. Todavía hoy Yo también. sigo aprendiendo hoy todavía, pero yo creo que conozco el principio de lo que él estaba hablando, que es lo que estamos tratando de entregarles a ustedes el día de hoy. Y sé que, bueno, he tenido a muchos predicadores bautistas que me escribieron en ese tiempo, hermano Swagger, yo tengo al Espíritu Santo, yo siento la presencia de Dios, etcétera. Yo realmente no sabía qué decirles, pero estaban en lo cierto. Así Ellos es, estaban en lo cierto, conscientes del Espíritu Santo, y ellos sabían que era el Espíritu correcto. Santo, que era el Espíritu Santo que estaba operando, pero esto es algo que nosotros tenemos a pentecostales que realmente el Espíritu Santo no hace mucho por ellos, en cierta dirección. am, no permite, y yo creo que es una falta de conocimiento lo que sucede. Hermano Swagger, le voy a decir lo que yo siento que es el problema. Me acuerdo predicando la obra doble del Espíritu Santo en una iglesia específica. No solamente era la iglesia, pero cuando le explica a los pentecostales las cosas que estamos explicando, es difícil porque han sido enseñados diferentes. Así Y la es. gente está escuchando, pero es difícil. Le estaba pidiendo al Señor manejando. Disculpa, se les enseñó que el bautismo con el Espíritu Santo les da victoria sobre el Sí. pecado y no es así. Que es lo único. Y aún a veces sí. Y a veces funciona, sí. Pero estaba regresando a casa y estaba orando y estaba cansado porque para dar esta información a nuestra familia clásica No no es es fácil. fácil. No es fácil, no es algo fácil. Le dije, Señor, ¿por qué es tan difícil? Y yo creo que habló a mi corazón y me dijo, porque el mundo pentecostés ha hecho el bautismo del Espíritu Santo el objeto de su fe. El blanco de su fe y tener victoria sobre su fe. Y el bautismo aún para relación, hermano Swagger, aún para la habilidad de leer Ya. la escritura y para orar. Relación con Dios se comienza en la Así es. salvación. Oh, yo no creo que nuestros hermanos pentecostales entiendan el poder de la experiencia de nacer de nuevo si lo entendemos y lo miramos el milagro ahí, pero también no restamos de la obra sobrenatural del Espíritu Santo y todo por el resultado de la cruz, hermano Suagre, todo por el resultado. No entiendo cómo el Espíritu Santo hace muchas cosas que hace. Realmente he impuesto las manos sobre alguien e instantáneamente son libertados de la nicotina y no vuelven a tocar eso otra vez. Correcto, Y otros nada. correcto, sí. Pero el poder sobrenatural del Espíritu Santo, voy a pedir a los de la televisión que nos den el llamado al altar de una cruzada. Fue en Costa Rica donde vio 30,000, Santiago, En Chile. Santiago, Chile. Voy a pedir que lo busquen porque yo quiero que los que están sintonizando miren algo. Esto fue en los 80s, 1980s, cuando usted dio ese llamado al altar. Lo estoy poniendo ahí. Oh, cuando usted mira esto, está viendo el poder pentecostés. Así Este es. es el Así resultado es. de fe en la obra del Espíritu Santo. Y Aleluya. nuevamente lo están poniendo, pero yo quiero que mire la gente, porque para esto es, no es para engrandecer al predicador, no es para engrandecer el ministerio, sino que es para señalar ahí, es para señalar esa gente a Cristo. Ellos ni entienden lo que los está atrayendo, ellos no entienden lo que es que lo está atrayendo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es lo especial del Pentecostés y lo tenemos. El gerente del estadio dijo en esa ocasión que fueron 18,000 personas que Sí, pasaron al frente. se me olvida lo que se nos dijo. Lo hago, lo muestro para un propósito. No queremos disminuir
lo que Dios hace a través del poder del bautismo en el Espíritu Santo, pero tenemos que añadir nuevamente lo que el mensaje de la cruz ha presentado, y lo he dicho por 10, 15 años ya. Me emociono por la oportunidad del cuerpo de Cristo a través de este ministerio, por el resultado de su vida. Puede tener ahora la oportunidad de ver lo que el Espíritu Santo puede hacer en relación a la pureza cuando nuestra fe está en Cristo y la cruz, y relación al poder cuando nuestra fe está en Cristo y la cruz. No sé por qué el Espíritu Santo le da a una persona como yo algo, ¿no? Yo, yo diría, mi amigo, es porque usted estaba dispuesto a pasar el proceso y no se venció. Y Dios no se dio por vencido por usted y trajo un conocimiento a través de su vida en lo que puede ser en la vida de una persona en una manera Ya sobrenatural. volvemos. We are back. We are back. We are Estamos de vuelta, de vuelta, de vuelta. El tema que nosotros estamos tratando es- no es conocido por muchos, francamente. Y una de las razones por las cuales no podemos poner al Espíritu Santo en una caja y decir que Él lo va a hacer de esta manera y no lo hace de esta otra manera. Él siempre le va a molestar su situación. Ajá. Pero en un sentido generalizado, Él sí obra de la manera como estamos Sí, diciendo. Y bueno, lo voy a decir de otra manera. Ah, en el momento que usted es salvo, el momento que usted nace de nuevo, cuando haya sido eso, el Espíritu Santo de regeneración, Él entra en su corazón y su vida. Y Él lo hace, realmente usted no puede ser salvo de otra manera. Automáticamente Él lo hace. Usted no tiene que decir, Espíritu Santo, por favor, entra. Él lo va a hacer por sí mismo, por sí solo, ¿no? Pero ese no es el bautismo con el Espíritu Santo. Uno es para el servicio y ese es el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Y lo otro es para su vida, victoria sobre el pecado. Y usted va a tener un problema con el pecado si usted lo pone en el lugar equivocado, en la posición equivocada. La única manera de tener victoria sobre el pecado es a través de la cruz. Jesús expió todo pecado en la cruz. Y realmente, total y completamente así fue. Y eso quiere decir que Él tiene victoria sobre todo pecado y puede perdonarle y librarle. No solamente perdona, pero Él liberta. Él le liberta a usted de todo pecado, donde esta esclavitud de las tinieblas causa problemas. Pero Lauren lo mencionó momentos atrás y estaba en lo cierto cuando lo dijo. Uno de los problemas del Pentecostés es el hecho de que nosotros pensamos que el Espíritu Santo es quien da victoria sobre el pecado, pero es Jesús que lo da y Él lo hace a través de la cruz. Nosotros debemos entender eso, porque pensamos que si tenemos al Espíritu Santo, eso es todo para toda correcto. situación y realmente no es así. El Señor no quiere que su fe esté en nada que no sea Cristo y la cruz. Eso es lo que Él quiere. Y y realmente ese debe de ser el blanco de su fe siempre, no el Espíritu Santo. Tanto como yo lo aprecio y amo al Espíritu Santo y gracias a Dios por su obra en mi corazón y en mi vida y gracias a Dios por lo que Él significa para mí. Así que yo quiero que eso esté claro. Pero lo que me libró a mí del pecado fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Correcto, sí, Eso fue lo que me libertó. sí. Nada más lo hizo. El hablar en lenguas no lo hizo. Y el imponer las manos no lo hizo. Y muchas otras cosas que usted pueda pensar no lo hicieron. Fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso fue lo que me dio victoria sobre el pecado.
el poder, hay victoria sobre el pecado y pureza dentro de él. Gracias a Dios que así es. Padre Celestial, oro en este momento Sí, Señor. Alabado. por ese hombre, esa mujer, ese niño, niña. Aleluya. Sí, Señor. Tú pagaste el precio por su Gloria a Dios. redención y por victoria sobre el Aleluya. pecado. Aleluya. Tú pagaste el precio por victoria sobre el Sí, pecado Señor. y yo tomo autoridad ahora mismo sobre esa Oh, esclavitud. santo. Sean Sí, libres Señor. por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Gracias, El Señor. precio que Él pagó, que mi Señor pagó. Y yo pido, Señor, que tú remuevas esa esclavitud que está en ese corazón y vida en este momento. Aleluya. Y lo pido en el nombre de Jesucristo, el precio que tú pagaste. He aquí el Cordero de Dios Aleluya. que quita el pecado del Aleluya. mundo. Alabado Dios, Aleluya. alabado Dios, Alabado alabado Dios. el Señor, alabado el Señor. Él quita el pecado del mundo. Sí, sí. No dice que el Espíritu Santo lo quita. Sí, todo lo que Dios hace, el Espíritu Santo está envuelto en ello. Entienda usted eso. Y usted puede decir, bueno, yo no necesito el bautismo, entonces, si mi fe en Cristo me liberta de pecado, sí, claro que sí que necesita el bautismo. Usted necesita el bautismo con el Espíritu Santo para ayudarle a hacer la obra de Dios. Y yo sé, acabamos de grabar programaciones con estudio en la palabra, ¿no? Y el Señor se movió para que motivásemos al pueblo a empezar a orar con las personas para que sean salvas, ¿no? Salvos, sea quien sea. Y el Espíritu Santo le va a ayudar. Les ayuda si permitan que eso suceda. Eso les va a ayudar. Ese servicio que usted debe de hacer para el Señor, es algo que debe de hacer. Y la mayoría de ustedes no han escuchado de eso, pero tienen amigos, o sea quien sea, y, y- y necesitan victoria sobre el pecado, usted puede contarles Así cómo es. tener esa victoria. Y también usted puede orar por ellos para que sean salvos. Usted es tan capaz de hacer eso como yo, o Lauren, o Dave, o los hermanos. Entienda eso usted. Dios no hace excepción de personas. Y yo siento la presencia de Dios. Ayer cuando estábamos grabando, sentí la presencia de Dios. Y, y realmente los predicadores no son los únicos que ganan almas. Correcto, correcto. No importa quién usted sea. Amén. Usted es salvo por la sangre del Cordero. Aleluya. Usted es capaz de ganar almas. Es capaz de traer gente a Cristo. En Efesios capítulo 4, Pablo lo hace bien claro que el llamado quíntuple es para los creyentes que ganen a los perdidos. Es importante que nosotros animemos que ellos hagan esa obra. Así es. Nosotros tenemos personas que nos escriben y nos dicen, hermano Swaggart, yo he luchado con una esclavitud durante años. No me refiero a días, sino años durante toda mi vida. Y yo recuerdo leer una carta durante el último Bibliatón. Una señora escribía y decía, yo he luchado, no dijo lo que era, realmente no era algo que me concernía, pero ella dijo, yo he luchado con una esclavitud y yo amo a Dios y yo no quería ser de esa manera y yo he tratado todo hasta que yo escuché el mensaje de la cruz. Así es, sí. He aquí el Cordero de Dios Así que es. quita el pecado del mundo. Y hermanos, esas son palabras importantes, quiero que las sepan. Y ella dijo, ahora soy libre. Sí, Soy libre y no he sido afectada, ya no dijo lo que era, no he sido afectado ya durante varios años. Y esto ha cambiado mi vida y eso va a cambiar su vida, correcto. ¿no? Hermano Schwagen, hay algo. Es bien claro. No se nota mucho en el texto, en el libro de los Hechos, pero algo nos muestra, yo pienso, que el bautismo del Espíritu Santo, que es para poder, para servicio y para pureza, el Espíritu obra en nuestra vida para pureza,
señala el regreso a la cruz. Se encuentra en el capítulo 3 de Hechos. Es bien sencillo, pero lee los primeros dos versículos y la Biblia nos muestra algo. El primer milagro, yo creo que no es coincidencia. La primera obra, el primer milagro de la iglesia, Pedro, cuando él vio al cojo, pero dice, él fue al templo la novena hora del día. Esas son las 3 de la tarde. en la tarde. Y está a la puerta del antiguo pacto. 2000 años de historia judía, ahí en el balance y el poder de Pentecostés. En aquella, La puerta de la iglesia la hermosa, hermosa. la hermosa, afuera de la senda antigua, del antiguo pacto, y aquí Mm. en la puerta llamada la hermosa, en la entrada del templo, el Espíritu Santo dice, el camino viejo se acabó y ahora yo me voy a mover por el medio de la cruz. Es en la novena hora del día, es la misma hora que nuestro Señor y Salvador fue colgado en la cruz. La novena hora fue el sacrificio de la tarde y ellos estaban entrando al templo pensando que tenemos que continuar en la manera antigua. Aún yo creo que Pedro y Juan, eso me asombra. Tal vez estaban yendo al templo para participar en el sistema sacrificial con todos los demás, pero el Espíritu Santo lo detiene y le dice, ya no me estoy moviendo a través de sangre de toros y macho cabríos, pero aquí en la puerta del templo llamado La Hermosa, él hace ese primer milagro de la iglesia y es una ilustración sencilla, pero nos muestra que el poder para el servicio y lo que hemos estado discutiendo, el poder para pureza, llega por medios de la obra consumada de Cristo. Y eso es Poderoso. maravilloso. No lo había pensado, estás en lo correcto en lo que estás diciendo. Fue una transición difícil para la iglesia, aún como va a ser una transición difícil para un hermano pentecostés. Para ser honesta, y voy a llamarlo de esta manera, la iglesia primitiva existió por los primeros 15, 30 años, pero no sabían realmente cómo darle una teología a lo que estaban experimentando. Y eso no sucedió hasta que el Sí. apóstol Pablo llegó a la iglesia y comenzó a enseñar. Y ha pasado 100 años bajo el Ujú. Pentecostés, Sí bajo el es. mismo proceso, y ellos lo han experimentado, pero no sabían lo que tenían. Usted solo puede durar tanto tiempo, Y el Espíritu Santo dice, es solo puede suficiente. durar tanto tiempo en ignorancia, y un siglo de ignorancia es suficiente. Es tiempo de que entendemos y ser responsable y Lo que tratamos de hacer es el cambiar el blanco de su correcto. fe, Sí, del Espíritu Santo, y no es la manera correcta de decirlo, porque realmente nunca podemos hacerlo sin correctamente. el Espíritu Santo. Sí, estudiamos y siempre digo esto, es un punto importante en la historia de la iglesia. La corrección de Pablo hacia Pedro en Antioquía. Estamos hablando del señor Pentecostés de la iglesia, el hombre que se levantó en el día de Sí, Pentecostés. Y él predicó que este don, lo que está viendo que está sucediendo en este día, número uno, no es borrachera. Esta es la promesa de Joel. Y este don no solamente es para nosotros, sino que es para usted, sus hijos y para todos aquellos que están tan lejos y aún lo que el Señor llame. ujú. Cuando ellos fueron salvos en Samaria, él y Juan se aseguraron que fueron ahí para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Cuando él vio que el Espíritu Santo podía ser derramado sobre los gentiles, es porque él estaba viendo los mismos eventos que tomó lugar en el día de Pentecostés sucede en la casa de Cornelio. Lo único que sabían en ese tiempo es que cuando miramos a alguien experimentar lo que nosotros experimentamos en el día de Pentecostés, perdón, ellos tienen el Espíritu Santo, pero aquí tenemos Pedro que necesitaba ser corregido lo que son el pueblo de Dios y Pablo lo reprendió. Así es el pacto del Nuevo Testamento. No es el sistema antiguo, sino que es el nuevo. Entonces hay tiempo para corrección para la persona Así que ha es. sido usado grandemente por Dios.
Pero gracias a Dios que esa corrección llega, porque Pedro al final de su vida diría, tienes que escuchar lo que Pablo está diciendo Así del es. nuevo pacto. Y en el Concilio de Jerusalén, él está a favor de lo que Pablo y Bernabé están enseñando. Así que no es una fácil transición o transición fácil, pero ahora, si la familia pentecostés clásica quiere sobrevivir, deben de entender la obra del Espíritu Santo, ambos aspectos, y aceptar a ambos por fe y ver, bueno, esto es importante. Y lo que hace confuso es que solamente es un solo Espíritu Así Santo. es. Nuestro problema es a los dos lados de la ecuación. Ponemos nuestra fe en el evento. Y voy a usar el término que no es cierto, pero lo voy a usar. Nuestros amigos bautistas ponen su fe en el evento de la salvación. Lo recibimos todos. Nuestros amigos pentecostales ponen su fe en la experiencia el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí lo recibimos todo. Las dos experiencias son vitales y verdades. Son Y las dos reales. experiencias son puertas a una Eso relación, una es. entrada a una relación. No lo recibe todo cuando uno es salvo. Tiene que aprender lo que tienes y cómo opera. No lo recibe todo cuando es bautizado con el Espíritu Santo. Tiene que aprender. Esto vuelve al objeto correcto de Así es. nuestra fe cada vez. Porque el Espíritu Santo solo va a honrar nuestra fe y nuestra confianza confiando en Cristo y lo que Él ha hecho. Eso lo libra para pureza y estoy convencido para poder. Y cuando vemos, por ejemplo, a Pablo, quien está escribiendo más que cualquier otra persona sobre carácter, escribiendo sobre la idea de victoria sobre nuestro pecado, y él nunca, ni siquiera una vez, nos lleva de vuelta al día de Pentecostés, nunca vuelve al bautismo con el Espíritu Santo, pero siempre nos lleva al Calvario, siempre nos lleva a estar en Cristo. Este hombre exhibe los dos aspectos del Espíritu Santo en su ministerio como nadie más. Así Y es. miramos cuál es su blanco de fe. Se nos terminó el tiempo. Yo creo que hemos enseñado cosas hoy que son de ayuda, así lo creo. Y gracias a Dios por el mover de su espíritu en gran manera. Y tengan un maravilloso día. E incidentalmente debo decir que el maratón empieza el lunes, ¿no? Sí, sí. El lunes. Vamos a tener en iglesia ahora. Esta Servicio. noche, enseñando el libro de Apocalipsis, acompáñenos si pueden. Thank you for joining us on today's program, The Message of the Cross. Watch program archives online at watch.sunlifetv.com.